Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo ciclo 2021 de conversatorios. Bueno, este año ya tenemos una cantidad importante de colegas que se están sumando, nuevos colegas y otros que quieren repetir la experiencia. Bueno, la idea de estos conversatorios es aportar eh, de una manera, digamos, no tan académica, podamos debatir también con más tiempo algunas ideas y cambios que se van dando. Ahí está la doctora Marisol Martínez, se está conectando. Hola Marisol, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Cómo te va? Genial, ¿Cómo genial. La verdad estás? que, bien Marisol, buenísimo la rapidez con la que nos conectamos. La verdad que, Sí, bueno, funciona mira, bien. le estaba comentando a los seguidores de Grupo Professional que bueno, que hoy comenzamos este nuevo ciclo de conversatorios de este año 2021 y que vamos a estar acompañándolos todos los jueves a las 15 horas por la cuenta de Grupo Professional. Y también decirles que, bueno, hay nuevos colegas que se van a ir sumando a los conversatorios y algunos quienes también, como vos, ya han participado. Eh, y bueno, primero darte la bienvenida y agradecerte la participación y también el tiempo, que sabemos que, bueno, que vale oro. Por más que estemos desde nuestras casas, viste que trabajamos más, Marisol, o nuestros Sí, estudios. totalmente. Olvídate, No, seguro. no, Sí, sí, ni porque la hablar, ni verdad, hablar, ni este, hablar. todo es electrónico, pero bueno, igualmente, como yo le comentaba a los colegas, eh, este ciclo de conversatorios es, digamos, de alguna manera, no es estructurado, no es netamente académico, si bien todo lo que se conversa está íntimamente relacionado con lo jurídico, porque este, tiene que ver con eso, los conversatorios, pero también hay temas que subyacen a lo académico, a lo jurídico, que también lo podemos charlar. También las personas que quieren hacer preguntas, al finalizar el conversatorio, si hay un poquito de tiempo, o después cuando se sube el video, si tenés ganas también, Marisol, de contestarlos, porque a veces Por los colegas supuesto, hacen preguntas y quedan en el Facebook, en la fanpage seguro. de Grupo Profesional y en el Instagram también. Y bueno, Marisol, sabemos que, bueno, eh, otra de las modalidades que vamos a ir cambiando, de hecho ya lo cambiamos, es que cuando subimos el video vamos a poner unas líneas del currículum de cada uno de los que van participando para que el que quiere saber quién es la persona que está Eso. conversando lo pueda hacer, creo que es mejor. Y bueno, Marisol, eh, un año de la pandemia, todavía seguimos con la emergencia sanitaria. Sí, sí. Y bueno, yo estuve repasando un poco tu conversatorio del año pasado y de alguna manera vos dijiste que eh, creías que no hacía falta hacer una gran modificación a la ley de concursos y quiebras, que con lo que teníamos se podía ir avanzando. Yo creo que me digas si a un año de la pandemia seguís pensando igual o consideras que hacer algún cambio. Y también otra de las cosas que me anoté acá es si hubo, como se pensaba, una avalancha de concursos y quiebras. Sí. Bueno, mira, primero que me parece espectacular las reglas, la verdad que es un espacio muy cómodo, muy, muy agradable encontrarme con vos un ratito así, te agradezco mucho, te deseo mucha suerte en un ciclo que has producido, la verdad que una evolución increíble, porque siempre tuviste esas características así histriónicas y empáticas, pero realmente has hecho, el programa ha sido muy interesante, muy bien logrado. Te felicito. Y bueno, sí, el año pasado estábamos, digamos que en pañales, ¿no? Hemos escuchado hablar muchas veces de la pospandemia y argumentar, y la pandemia lo que ha hecho es desairar todo ese tipo de argumentaciones y pensamientos, porque si hay algo que reconocerle a esta pandemia es que nos desconcierta Mm. a todo nivel.
Inclusive ahora con el tema de la vacuna, que es lo que parece que todas las profecías se terminan haciendo paradojales, ¿no? Porque nos alegramos mucho con la vacuna y nos tenemos que dar cuenta de que es un de aquí en adelante, de que la vacuna en principio pasa a ser una cosa que nos va a proteger en forma anual en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Ojalá nos equivoquemos y tengamos que dar, que nos sorprenda para bien y que tengamos que dar muy buenas novedades. Pero te tengo que contar que el derecho concursal, por su parte, a un año vista, estuvimos en junio más o menos, el Sí. 4 de junio creo que fue, a un año, casi un año, no, el derecho concursal no es una excepción, ¿eh? Ha sufrido los mismos desaires y el mismo desconcierto que ha producido la pandemia en el resto de los campos. Y el derecho concursal que yo te decía, te lo presentaba el año pasado, desde el título, como un derecho de dar respuestas, yo entiendo que es un derecho de crisis, se habla mucho sobre si el derecho concursal está en crisis o no, y esto tiene que ver con esto que vos me preguntabas sobre la posibilidad de reforma. Yo Ujú. creo que el derecho concursal es el derecho de la crisis y por lo tanto tiene como un destino de adaptarse a las crisis y dar la respuesta que se necesita. En este caso, sí eh, hubo novedades, pero no hubo las novedades esperadas, porque todo el mundo vaticinó un gran aluvión de procesos, de concursos, de quiebras y demás, cosa de que lejos de ocurrir, aparentemente las presentaciones han sido hasta menores que lo frecuente. De lo cual tuvo que ver la gravedad de la crisis. Recordemos que el FMI dijo que es una crisis superior, o sea, más grave que la de la Gran Depresión, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, la Feria Judicial Extraordinaria, de la que todavía, si bien salimos, en provincia de Buenos Aires, 29 de abril, empezaron a correr plazos para dictar resoluciones, y creo que fue el 6 de mayo, ya nos corrían los plazos a los litigantes, y en Capital fue un poquito después, 29 de julio, creo que fue en agosto, 4 de agosto, tengo acá anotado. Eh, típicamente va tendiendo a regularizarse, pero no ha vuelto a una normalidad ni a una regularidad, y yo creo que esto ha hecho también que esto se haya aletargado, así como es común ver que el deudor que sufre esta crisis, que lo llevaría a considerar una presentación concursal, normalmente demora la decisión, un poquito con aquello que decía el doctor Garaguso, el espejismo de la recuperación, ¿no? Que piensa que va a salir, que va a pasar, y bueno, esto hizo que este aluvión no sucediera, y tampoco sucedió lo que esperábamos, que era no una reforma de la ley, porque no es el momento de hacer una reforma estructural de la ley, para nada, sino es que se espera una reforma ad hoc que dispusiera al modo que se dispuso en otras partes del mundo, en otros sistemas jurídicos, y como nos pasó en nuestro sistema jurídico con la crisis de 2002, que dispusiera prórrogas de los periodos de exclusividad, prórroga de plazos, eh, eh, extensión de plazos de cumplimiento de los acuerdos y algunas otras normas como eran las proyectadas en esta ley que llegó a tener media sanción en diputados, media sanción con modificaciones en senadores, y que cuando volvió se quedó allí y se nos acabó el año y perdió estado legislativo. No. Eh, llamativo el título, Ley de Sostenimiento de la Actividad Económica. Esto es un poquito el nudo de la cuestión. Parece como que tradicionalmente y en forma recurrente se piensa que con la modificación de una ley de concursos podemos llegar a sostener una actividad económica, ¿no? Eso nos queda un poco grande. La ley de concursos sí tiene que dar una respuesta en situaciones de emergencia como estas con alguna modificación o reforma ad hoc que dictada por el Poder Legislativo para que preserve el principio y el derecho constitucional y fundamental de igualdad ante la ley, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. la falta de esta norma que existe
se dictó en otros sistemas jurídicos, y que ya te repito, nosotros en el 2002 tuvimos varias leyes de emergencia, la 25.561 primero y con más vigencia, y después algunas otras puntuales, inclusive en el mismo 2002, durante la emergencia, se dictó la 25.589, que introdujo reformas muy importantes, que cambiaron de alguna manera la teleología con que había sido sancionada una ley, que como dice Vito, lo que es el corredactor, siempre le decimos que es el padre de la ley, para que nos quiera desmentir y reírnos un rato. Sí. Él dice que tiene el código genético de la ley de convertibilidad, y tal cual, porque es nacida en este momento, pero claro, a lo largo de los 25 años que lleva de vigencia, sufrió modificaciones sustanciales, así que ya no es aquella ley que tenía la impronta exclusiva de la ley de convertibilidad, ¿no? Afortunadamente. Eh, Esto es lo que nos Marisol, estuvo haciendo la pandemia. interrumpo. Sí. Sí, perfecto. Me la contestaste la pregunta, o sea, me dijiste que no hubo avalancha de concursos y quiebras, Sí, y además te quiero preguntar algo. En cuanto a la modalidad de audiencias, la parte informática, ¿fue sí. evolucionando tanto en provincia y en capital de la misma manera? ¿Cómo lo ves Sí. a Te eso? digo, te digo que esa es según yo te hablaba de que sí hubo novedades, que no hubo las esperadas, porque esta Sí. pandemia lo que hace es contrariarnos, venirnos con paradojas y todas esas cosas, a todo nivel, ¿verdad? Y universalmente, porque no es que somos los argentinos que siempre tenemos un poquito el complejo de que vamos de contramano. Sí, sí, sí. Bueno, pero las novedades que sí hubo son las novedades que tuvieron, y son positivas, fueron grandes avances en lo que era el expediente digital, que ya se venía formando bastante más adelantado en la provincia de Buenos Aires, pero que también estaba el proyecto en la jurisdicción nacional, ¿no? En la capital federal. Eh, Esto empezó con una serie de resoluciones que admitían el uso de medidas tecnológicas en lo concursal, el tema de las verificaciones no presenciales. Yo digo mal llamadas no presenciales porque en realidad está la presencialidad electrónica, ¿no? Online. En realidad es por ahí, podríamos decir, remotas o a distancia. Sí, con una serie fue famoso porque estuvo muy bien estructurado el régimen de verificación que logró el concurso de Vicentín. El síndico en ese caso era patrocinado nada menos que por el estudio del doctor Rivera, que es el otro padre de la ley 24.522, nada menos, y ahí habían generado era un mega concurso con muchos acreedores, habían generado una página web especial. Cosa que después, en un fallo, quisieron hacérselo confeccionar y establecer al Consejo Profesional de Económicas. El Consejo Sí. Profesional de Económicas lo recurrió, Agrocereales, en la Cámara lograron que no se impusiera una carga que realmente no correspondía. Ujú. Eso fue muy sonado. Sin embargo, yo no sé si lo comenté el año pasado, nosotros enseguida de que empezó la pandemia tuvimos el vencimiento de un periodo de verificación, y entonces nos encontramos con que la gente se quedaba con el plazo que estaba corriendo, si corría o no corría, con la feria judicial y demás. Y entonces nosotros Sí. lo planteamos, la jueza nos preguntó de qué medios y qué dispositivos disponíamos, y nosotros nos Sí. pusimos a ver que el sistema de firma electrónica que tiene la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el sistema que se llama de presentaciones y notificaciones electrónicas, Ujú. posibilitaba la presentación vía token, la presentación de escritos, pero también al expediente, pero también uno enviaba de esa manera las cédulas a otro destinatario, que podía ser el organismo, podía ser la parte. Ahí descubrimos que, esto muy temprano,
que podíamos mandar por esa vía, que esto tenía garantías de publicidad, la verdad es que era un sistema que no se podía discutir su autenticidad por la Ujú. presentación en el mismo portal y con el token. Entonces Sí. propusimos que teníamos el sistema de firma electrónica, que también lo tenía la Síndico, sistema de domicilio electrónico con token, y además el mail, porque sabemos que durante la verificación tempestiva, el acreedor no está obligado a contar con patrocinio letrado y por lo Sí. tanto puede no tener un domicilio electrónico y un token con el cual enviarlo. Funcionó muy bien, nos fue bien con eso. Después propusimos para el periodo de observaciones en el cual el resto de los acreedores que presentaron los pedidos de verificación y el deudor tienen derecho a consultar, también los trabajadores tienen derecho a consultarlo, ¿no? Por el artículo 34 de la ley. Em, los legajos y presentaciones de todos los acreedores. Nos arreglamos con el sistema de mails, con el sistema de presentaciones, ni siquiera hizo falta hacerlo público en el expediente, así que de una manera muy sencilla se logró un adelanto tecnológico. Ahora te cuento el tema de las audiencias. De a poquito también se fueron habilitando algunas otras formas de notificaciones y también de celebración de audiencias, inclusive por vía WhatsApp, mucho en procesos de familia. Y nosotros tuvimos, bueno, hace poco se dictó una resolución, la 816 del 2020 de la Suprema Corte de Justicia, que reglamenta, modifica el artículo 7 que tenía la 480, y explicita cómo sería el sistema de celebración de audiencias, autorizando a los jueces a tomar audiencias que son en algunos casos mixtas, con parte de los litigantes en la misma sede del juzgado y otra parte de los litigantes online. Por los sistemas normalmente se usa el navegador TIM. No sé si es un navegador o es un sistema para poder tener las audiencias online. En eso me excuso porque, bueno, uno usa la tecnología, pero hasta ahí. Bueno, funcionó esta configuración asilista va a depender de el respeto de los protocolos y los espacios que haya en los juzgados. Tuvimos el 5 de marzo una audiencia informativa en un juzgado de San Isidro, el 14, que realmente tiene el despacho del juez, yo creo que estaba hecha desde el despacho del juez, muy amplio, muy cómodo, y estaban su señoría con el secretario, el concursado con su abogado y Ujú. la sindicatura también con su patrocinio letrado, una quiebra, un concurso importante con muchos acreedores, los acreedores todos online, y realmente la posibilidad de la inmediatez que había en la audiencia para poder más vis a vis, más de cara a cara que en una audiencia presencial, de hablar con el Ah, propio concursado que es el abogado, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Así que Eh, realmente le pedimos explicaciones y funcionó muy bien esto. Sí. y Marisol, ¿vos considerás que, digamos, en provincia desde el año pasado a esta parte, funciona o funcionó mejor, digamos, la verificación de créditos en forma virtual en la provincia de Buenos Aires que en Nación? ¿Cómo lo ves a eso? ¿O también tuviste No, experiencias en yo Nación? creo, a mí mira, es una opinión personal, a mí me parece que el sistema de capital es un poco más formalista, como si fuera, para decir una expresión por ahí, no un poco, no sé si tan Sí, sí, apropiada, un poco acartonado, un poco más acartonado, ¿no? sí, sí. Mucho más Como legalista. que Eh, en le provincias falta como desarrollarse un poco más, ¿no? yo creo que el hecho de que estaba avanzado el expediente digital permitió esa desestructuración y ese admitir que siempre, viste que siempre nosotros hemos comentado con anterioridad, lo hemos soñado desde los supersónicos, ¿no? Lo de poder trabajar desde la Sí, casa, desplazarse por sí, medios así verdad. guiados.
Claro, lástima que en la realidad después te encontrás con que a veces las conexiones no te funcionan, que querés enviar algún portal y no podés, y etcétera, etcétera. Y el tiempo que lleva. Sí, sí. Que no nos hace corte. Lo que te quería expresar es que creo que tiene que ver con ese avance y con esta aspiración que uno ve, muchas cosas que son de sentido común, como el tema de descubrir que por medio del domicilio electrónico uno podía enviarle un escrito directamente a la otra parte, en Ujú. forma que no queda pública en el expediente, pero que tiene su fe Tanto pública, ¿no? valor. Porque son Sí, públicas, sí. exacto. Así que, y claro, y cómo los magistrados, por supuesto, también los empleados, que están todos trabajando de la forma que pueden, y la verdad es que muy bien y con mucho empeño, cada uno desde su casa. Sí, Esto sí. aún se ha regularizado por varias cuestiones, no viene al caso por ahí analizarlas, pero bueno, la imposibilidad que nos lleva a la pandemia. Sí. Hay otra cosa que se dictó en provincia que es importante, que por ahí el letrado no lo conoce, la acordada 3991, que hace que las cédulas, algunas de las cédulas, no deban, las del 135 del Código Procesal, no deban pasar por la oficina de notificaciones, sino que van en forma directa por copia del propio juzgado a la parte. Y es algo muy expeditivo, porque sale la resolución y estamos notificados, ¿sí? Exacto. Sí, Eh, sí. sí. Esto genera, por supuesto, cuando uno no estuvo por ahí lo suficientemente atento o una posibilidad de sorprenderse, ¿no? Cuando no se conoce el sistema y va a generar por ahí alguna controversia. Pero no deja de ser un sistema en el que si nosotros comparábamos antes que salía una sentencia y teníamos que esperar hasta que se notificara, que se firmara la cédula cuando tenía que ir por secretaría, y pasar por la oficina de Sí, sí, sí. notificaciones. La verdad es que esto sí podemos decir que es una novedad y es un adelanto, ¿no? Sí. Bueno, Yo Marisol, te de provincia. pregunto. Sí, ¿querés decir algo? ¿Terminar? No, te comentaba que yo lo que más conozco es provincia de Buenos Aires, por eso me animo a hacer este comentario y lo demás por ahí, respetuosamente, yo digo en capital, me parece que tuvo que ver con que no se había adelantado, porque el sistema de presentaciones electrónicas en capital requirió hasta la pandemia de la necesaria duplicación de la presentación, porque era la presentación por escrito y la presentación electrónica. O sea, ese apego, yo creo que hubo un apego al soporte papel que demoró un poco la cuestión. Creo que tiene que ver con eso. Claro. Y Sí. qué bueno también, no sé, nos pasa también, saliendo un segundito del tema concursal, pensando en la digitalización de los expedientes, también con, por ejemplo, cuando necesitamos hacer una venta de un inmueble por el sistema de tracto abreviado sucesivo, para el escribano, porque el escribano cuando tiene todo el expediente, ahí no hace falta que le llevemos nada, o sea, verifica todo y cuánto nos ahorramos cuando está todo Sí, digitalizado el expediente, ¿no? Eso claro. también es interesante, porque en el medio de esto, porque viste que son muy estructurados, ellos si no lo tienen a la vista, o sea, tienen una serie de reglas que Todavía son cuesta bastante... eso, sí, sí. Cuesta que lo acepten, sí, sí, seguro. Pero Sí, bueno, sí. yo creo que va a ir cambiando porque va a ser bueno para todos, es bueno para todos en ese... Exacto. Y aparte mucho más exacto que un papel que, ¿cuántas veces se extraviaba un papel? Bueno, yo Sí. toquemos madera que no se extravíe Que no se alguna borren de, constancia de los que no, que digitales. no se borren del sistema Ahora que el las pruebas. sistema, por Dios, sí. Por Dios, sí, sí, demos copia, Marisol, hagamos eh, backup. Sí, el tema de la deuda tributaria, ¿cuál es el tratamiento actual en el concurso? ¿Qué nos puedes decir de sí, eso? A ver, con esta legislación sí. nueva que hubo y... Es una de las, sí, es una legislación, son resoluciones, ¿no? En particular de la FIP, que es lo que está más reglamentado, sin perjuicio de que también lo del resto de los organismos tributarios tienen sus disposiciones, ¿no es cierto? ARBA, por ejemplo.
Es una de las herramientas de las que dispone, porque no te voy a hablar de la situación Inbonis, que no para el derecho tributario. Yo te voy a hablar de la situación del cesante, ¿no es cierto? Tiene yo digo que es una de las herramientas o beneficios que tiene, una de las, yo digo, fortalezas que tiene el pedido de concurso, ¿no? O sea, aquellas condiciones con las que la ley trata de ayudar, de sobrellevar la situación del concursado, que viene asfixiado generalmente por la deuda tributaria, ¿no? No hay uno de los eh, peticionantes de concurso que no venga con una deuda tributaria, ¿no? Y de AFIP. Y ¿qué pasa con la AFIP? Es el organismo, no estamos en pie de igualdad, ¿no es cierto? Nunca lo estuvimos. Es el Exacto. organismo que te imponía el pago, que no acepta las quitas, que no acepta por ahí las esperas incondicionadas y un montón de... No tiene facultades para transar, básicamente. Entonces, esto se solucionó a partir del 2001 con la resolución 970, vía la cual la AFIP, por su parte, implementó el plan de facilidades para el concursado, o sea, hecho a medida, ¿m? Y a su Ujú. vez, los juzgados, se fue generando una doctrina, una jurisprudencia en la que en general, dentro del régimen de categorización, que es una de también las herramientas de que dispone el concursado cuando pide el deudor que pide su concurso, para poder negociar con sus acreedores. La ley le da un marco, un tablero de negociación entre cuyos elementos tienen la posibilidad de categorizar a los deudores. Entonces, se combinó que la AFIP era categorizada en una sola categoría porque no tenía posibilidad alguna de admitir quitas y además tiene un plan de facilidades. La forma de hacer una propuesta de pago a la AFIP es adherir a un régimen de facilidades especiales para concursados. Mira que ahora te digo algo más. Esta del 2001 fue modificada por la 3587 de 2014 y es la que está vigente, pero además está la resolución general 4816 del 2020, que es aquella de la ley de emergencia, la que vino de la mano de la ley de emergencia, ¿no? Esta moratoria. La de la Y ¿no es esa que se llama la de la solidaridad? ¿Esa es? eh, ¿En donde sí, es se esa. implementó? Sí. Ah, Y viene, sí. Y en forma expresa prevé la adhesión por los concursados y fallidos, los cuales inclusive podrían adherir en un mix de acuerdo a la fecha de corte del tipo de deuda que tienen con estos organismos. Y lo que me gustaría destacar, vino siendo pronunciado en diferentes y visto en diferentes casos y resoluciones que fueron muy comentadas, porque entre las disposiciones de la resolución de la AFIP está que para la condición de que para adherir el concursado tiene que allanarse, desistir de todos los acciones, recursos que tenga contra el organismo, que quizá no tengan que ver ni siquiera con el concurso, lo cual claramente lesiona la garantía de defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y así fue pronunciada la inconstitucionalidad de estas normas en un fallo que fue bastante sonado, Garden Life, del año pasado, en el cual la Sala C sigue el dictamen de la doctora Gabriela Boquín, que es la fiscal general de la Cámara Comercial, que venía trabajando el tema desde hacía mucho tiempo. Ella claramente vio la inconstitucionalidad y la había pronunciado en sus dictámenes. Y bueno, este fallo adquirió gran repercusión y tenemos que tener en claro que esto lesiona la garantía y que no tenemos por qué ser obligados a allanarnos o desistir de procesos que tengamos a con ver, derecho a la te interrumpo un minutito. ¿Podés justicia. contar de qué se trataba el fallo para aquellos que nos están escuchando? No lo sé yo porque por ahí no los Sí, conocés, pero ¿cuál era el sí, planteo que es hizo? Es ¿Cómo es? básico. A ver, El planteo es que una concursada, como cualquier sí. otra que tiene
crédito que tiene como acreedor el organismo tributario y que necesita adherir al plan de facilidades para concursados. Y cuando va a adherir, a formular la adhesión, que tiene que hacerla con determinados tiempos y plazos, no es una cuestión sencilla, pero es una cuestión que los concursados sortean con facilidad. Porque el interés está en justamente lograr el acuerdo. Y Sí. el acreedor tributario es un palo en la rueda si uno no lo organiza de esta manera, que es como el organismo lo admite. Bueno, en este caso, la concursada tenía acciones contra la AFIP, que para suscribir el plan de facilidades era obligada a allanarse, a desistirlo, además a asumir costas y un montón de cuestiones más. Lo recurre y la sala sí, con fundamento en el dictamen de la fiscal general, como te digo, declara la inconstitucionalidad de esa norma dentro de la resolución general, eh, plan de facilidades de la FIP 3587 del 2014. Ujú. Es una norma que repiten las disposiciones de los organismos tributarios de provincia también, ¿eh? Así que téngase presente. Claro, sí, 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 sí. Un elemento O sea importante. que quiere decir que, digamos, haberse declarado la inconstitucionalidad de esa norma hace que los futuros concursados lo tienen que plantear también, ¿no? Porque sabemos que es para Lo el tengo caso que plantear. especial. Es el caso. Tengan una posibilidad de poder salirse de ese pantano que no les permite Claro, llegar a la conformidad, ¿no es? Porque lo que necesitan es eso. exacto. Sí, sí, Bueno, porque sabemos que esto ocurre, o sea, estas decisiones que toma el concursado suelen ocurrir en un estado de exasperación, ¿no es cierto? A veces por la intención de salvar la empresa o de salir adelante con su proyecto de concurso preventivo y de acordar con sus acreedores y poder defender la fuente de trabajo y demás, intereses que confluyen en un concurso, por eso se sí, llama así, hay un concurso de intereses, este, bueno, que debe tener, a veces en una situación de apuro, puede llegar a ser omitida una cuestión así y después generar graves inconvenientes, ¿no? bien, Consecuencias. seguro. Marisol, ¿y qué pasa con los empleados, el aspecto laboral dentro del concurso? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, ¿Cómo estamos hoy eso con ese también. tema? Sí, A sí, ver, también comentame un poco. en la ley hay una serie de pautas. Sí. Tengo que decir que la ley, como nace en el 95, de acuerdo venimos imaginando, en el contexto de la convertibilidad, la neoglobalización, los principios del liberalismo económico, del neoliberalismo, era en esa época, que era a nivel global. Ujú. Bueno, el interés estaba puesto en el crédito y en la construcción de la empresa, ¿no? O sea, el trabajador como tal nunca tuvo una injerencia dentro de la ley, ¿no es cierto? Un lugar. A partir de, bueno, pasaron muchas cosas, la emergencia, las propuestas de reforma, la 25589 del 2002, tímidamente involucra el derecho de la cooperativa de trabajadores a de la fallida, a una información, etcétera, pero fue una cosa muy, muy tímida, simplemente se la tenía presente. Pero esto fue el germen de que en el año 2011, en julio, creo que era el Día del Amigo, si no me equivoco, Sí. se aprobara la reforma de la ley 26684, Ujú. que básicamente puso en el centro de la escena, venía del proyecto del 2004, un proyecto de cooperativas del año 2004, que el mismo doctor Caro, Miguel Ángel Caro, había traído, o José Luis, perdón, lo había traído hasta ese entonces, y bueno, lo reflotaron y salió el proyecto. Aprobado, se refiere en la parte de quiebra, sobre todo a cooperativas, pero lo interesante es que pone en el centro de la escena la protección de la fuente de trabajo y reconoce como
un actor dentro de la ley de concursos y quiebras al trabajador como tal, aun cuando no sea un acreedor laboral. Es decir, aun cuando no tenga crédito, ya merece un tratamiento y un interés tutelado en la ley de concursos y quiebras. Y esto se ve desde la misma apertura, la misma resolución de apertura, el artículo 14, Sí. cuando se fija la fecha de la audiencia informativa, se Ujú. ordena hacérsela saber a los trabajadores por medios visibles, ¿sí? Bien. Y cuando se completa la verificación para que estén sabiendo sobre la marcha de la empresa, ¿no es cierto? O sea, que quién más interesado que quién depende de la marcha de la empresa, ¿verdad? El Sí, sí. destino tiene el destino propio y el de su familia. Y el artículo 34 también es lo que se agrega, lo que conforma y ha sido llamado como el derecho de información del trabajador. La posibilidad de consultar los legajos que han presentado los acreedores y creo que ellos están, yo siempre digo, son los que están más preparados y que conocen en muchos casos mejor la empresa, Claro. porque pueden advertir a algún acreedor que no es tal, ¿verdad? O que no Ujú. puede serlo por determinado monto. Ellos están en condiciones de saber esto. Así que es importante la tutela. Bueno, a lo que iba es que esta reforma puso en el centro de la tutela la fuente de trabajo cuando lo hay, ¿no? O sea, en el concurso que no hay fuente de trabajo es otra historia. Seguimos con el tema del interés, la conservación de la empresa y del crédito, ¿no? El interés de los acreedores, como dice la parte final del artículo 16. Bueno, yo te decía que esto es un poco el lugar que le ha dado, que dio un poco pie para que se comentara inclusive que la ley concursal pasaba a ser un apéndice del derecho laboral o que el derecho laboral tenía un apéndice concursal, etcétera. Esto se vio plasmado de la mano de la actuación de abogados laboralistas muchas veces, en algunos fallos de la Corte, ¿m? Que Ujú. reconocieron derechos e inclusive declararon la inconstitucionalidad de alguna norma, particularmente de artículo 50 de privilegios, Sí. de la ley concursal. Este es el caso de pinturerías y revestimientos y tantos otros que llegaron. Esto por un lado. En la parte concursal, básicamente, tenemos que él agregó el inciso octavo, que no estaba desde la ley, desde que fue suprimido de la ley 19.551, en el artículo 11, que es la presentación concursal. Agrega un inciso octavo, que en la ley anterior, Mafia, el monstruo Ujú. sagrado, Sí. lo había calificado como la maldición de la momia. Él con su ironía tan, realmente que hacía todo tan gracioso. ¿Por qué? En la ley anterior, para presentarse en concurso, el deudor debía acreditar estar al día con salarios y contribuciones de seguridad social y demás, no sé, de previsional y social. Bueno, la Corte en un momento dijo que era inconstitucional y bueno, fue derogado porque esto justamente es lo que entorpecía esa posibilidad de tener el salvavidas del concurso. Eh, Claro. la ley del 2011 agrega de vuelta este inciso octavo, pero ¿cómo lo agrega? Lo agrega simplemente con el requerimiento al deudor de que confeccione y presente una nómina de los trabajadores o empleados, dice la ley, con Ujú. la denuncia de deuda que tiene mm, con los trabajadores y también con los organismos de previsionales y de seguridad social, todo esto certificado por contador público. Ujú. Quiere decir que el concurso admite la entrada aún con deuda laboral, ¿sí? Y si bien no estamos hablando de invitar a nadie a que deje de pagar para concursarse, sí estamos hablando de normas que son positivas y que están vigentes y rigen el concurso. Entonces, una obligación de verificar por los saldos que sean adeudados y que no resulten pronto pagables, porque existe una parte del crédito laboral dentro de lo que el deudor
manifestó en su presentación, que es pronto pagable y que podría ser pronto pagable de oficio inclusive, ¿no? Lo que llamamos pronto pago de oficio o automático. Sí, sí, sí. Más allá de este no requiere de verificación de créditos, ¿no? Entonces es una forma de decir un tratamiento de lo que es la deuda laboral en el concurso. ¿Cierto? Ujú. Para tener esa idea, después olvidémonos de que un concurso justifique un despido por la causal del 247, ¿verdad? En eso no tiene pronunciado la jurisprudencia y la doctrina que el concurso no es causa justificada de disminución de la indemnización. Y ahora menos que tenemos las indemnizaciones duplicadas, ¿no? Sí, todavía sigue vigente. Em, Sí, sí. Nosotros estamos hablando, digamos, un poco vos justamente estuviste hablando sobre la persona jurídica, las empresas, la persona jurídica, pero en relación a la persona humana y los concursos, ¿cómo ves la evolución de esa situación? O sea, ¿cómo ves el tratamiento actual y qué posibilidades? ¿Hay más, hay menos? ¿Cómo ves ese tema? Es un problema muy grande, es un problema muy, muy grande, muy preocupante. Calcula que son los niveles de pobreza que hoy lamentablemente tenemos que asumir en nuestro país, son muy considerables, muy agravados por esta crisis de la que podemos nosotros verla desde la lupa de la tecnología, desde los concursos y lo que sea, pero la verdad es que en lo concreto la crisis es muy grave y afecta muchísimo, ¿no? Mucho Ujú. más de lo que pensamos, sobre todo si nos vamos un poquito de lo que sin pegarle palos a nadie, porque me encanta la capital federal, más algunos de los lugares, y hay lugares preciosos en nuestro querido país, pero también existe el resto, ¿verdad? Existe el Sí, sí. resto. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires, que eso un poquito me saltó cuando empecé a hablarte de lo que pasaba en provincia, ¿qué pasó con los concursos? Y nos llenamos de concursos de la persona humana. ¿M? Hay Ajá, muchísimos casos, cada vez más, del llamado sobreendeudamiento del consumidor, ¿no es cierto? sí. ¿Cómo lo ves a Que eso? fue, ¿Cómo lo ves a eso? ¿Lo ves como que estamos en un momento en donde se sobredimensiona? O sea, ¿no llegamos a un equilibrio o cómo lo ves? hay mucho para decir. Si vamos a sintetizarlo, yo creo que lamentablemente no le va el esquema. No es el traje, no Mm, es la solución para la persona humana, sin perjuicio de que de la mano de interpretaciones y resoluciones de algunos jueces, sobre todo en el tema de la quiebra, en la cual la persona humana intenta tener el famoso fresh start del derecho americano, que está reconocido en nuestra ley. Podríamos decir que lo podríamos deducir de la interpretación del artículo 236 con una inhabilitación que cesa de pleno derecho al año, nada menos, un periodo un poco breve comparado con el de otras legislaciones, y además que es como indiscriminado, y el hecho de que el desapoderamiento de estos bienes que van a resultar desapoderados, afectados a solventar las deudas que vienen en la quiebra, van a ujú. ser aquellos que la persona tenía cuando se le declaró la quiebra, con más los que adquiera hasta el cese de la inhabilitación, que vendría en principio, porque hay supuestos de excepción en los que se puede continuar o podría cesar antes también, eh, hasta ese plazo de un año, lo que adquiera hasta el plazo de un año. Con lo cual, si se trata de relevarla de algunos embargos por deudas, Sí, pareciera que los bienes son pocos, es indiscriminado. Pero pensemos algo, sí. esto le cae a la gran empresa y deja de tener bienes desapoderados en prácticamente el mismo plazo, ¿sí? Ujú. Entonces, podemos llegar a pensar que a veces
hubo una etapa hace un par de años, 2010, habían sacado artículos diciendo que eran vergonzosos pequeños concursos, de que era una estafa y demás. Yo creo que básicamente lo que es que no le va el modelo, pero que la ley habla de un presupuesto subjetivo muy amplio, habla de toda persona humana, no Claro. discrimina. Y el tema, si vamos a pensar que está o no está en estado de cesación de pagos, alguien que no puede pagar regularmente sus obligaciones con los ingresos normales, ordinarios que tiene, que puede ser su sueldo, puede ser sus haberes, ah, afortunadamente creo yo que ha sido un acierto que la jurisprudencia lo terminara reconociendo. No Ajá. hace muchos años, no hace muchos años, porque era muy resistido. De hecho, hoy nos llenamos de ese tipo en provincia, de ese tipo de concursos y la verdad que rezongamos, porque hay que correr, mandar la misma cantidad de oficios, el mismo trabajo que tiene cualquier otro concurso, ¿no? O quiebra. Y sabemos que aquí no hay nada no hay prácticamente nada para repartir, no hay para cubrir los gastos prácticamente. O sea que esto amerita una solución. En la ley americana, que yo te decía, el Fresh Start fue de alguna manera copiado, hay un capítulo especial para lo que es el consumidor y hay deudas que quedan afuera, que no forman parte del concursamiento, ¿no? Ni del este blanqueo del pasivo que produce el proceso concursal en la ley de bancarrotas americana, ¿m? Para el consumidor. O sea El que que sigue los entonces, precios Marisol, lo ve. claro, vos sí, vos estimás que, digamos, todo lo que referente a, porque viste que el año pasado se habló mucho, inclusive salió una ley sobre la vulnerabilidad y bueno, de la empresa, de la persona, de Sí, 27 veces en la misma ley nombra la palabra. sí. Este, mm, Yo tengo que agregar algo más. claro, sí, sí, yo no es que quiera ir contra eso y no reconocer lo que existe, porque no podemos no reconocer la situación en la que nos encontramos. Pero es como que, por lo que yo te escucho a vos hablar, lo que nos estás informando, frente a la situación de emergencia o frente a la situación, tal vez no se esté tratando bien el tema para este caso en particular, porque tal vez no es una solución para la No es justo. persona que No, está para nada. con ese problema que, o sea, se aborda, ¿Se acabó? existe. Se cortó un No, no, poquito. no, no, hubo Se fue un un poquito. cortecito, ya terminamos igual. Yo te voy a hacer ahora la Sí, última. Pero, o sea, sí. quiere decir que la persona humana va a ordenar un patrimonio que prácticamente no existe, o sea, ¿no es cierto? Sí, todos esos han sido hechos desde ese entonces. Y lo que yo te quería, lo quería decir cuando te contesté un poco, se hizo un poco larga la primer tema que me planteaste. El proyecto de reforma de ley de sostenimiento de la actividad económica por medio de los concursos y quiebras, ¿no? Sí. Eh, Como yo siempre digo, que si se tratara de importar la ley americana, es decir, copiarla, y si importáramos la ley americana, tuviéramos después las empresas y los concursos americanos, pero bueno, bienvenido sea ya mismo, no pensemos más. No, Sí. lamentablemente no es así. Bueno, en la ley está el proyecto de ley de sostenimiento de la actividad económica de la emergencia, que reformaba los concursos y quiebras. Uno de los últimos articulitos dejaba a salvo el derecho o sea, la posibilidad de pedir la quiebra, o sea, no la prohibía, la exceptuaba, para la persona humana y hablaba un poco de la salvaguarda, de sus derechos y de la vulnerabilidad. Ahí Sí. estaba introducido el tema. ¿M? Pero bueno, un Mm, poquito introducido como si fuera en el furgón de cola, ¿no? Es decir, no está tratado en la ley en forma expresa, pero sí, yo sí. digo, no está excluido y a mí sí me hace ruido las conclusiones que parten de que no tiene la organización pero sí tiene derecho al Fresh Start
una mega empresa que dejó una deuda, a una quiebra en la que se clausura por falta de activo, en la cual la mayoría de las veces habría que ahondar vía acciones de recomposición para saber por qué hubo tanta gente que torpemente concedió crédito y hay tanto acreedor cuando no hay activo, ¿verdad? Alguna explicación hay, solo habría que buscarla, proponérnoslo, y realmente que las herramientas sean adecuadas, porque hay algunas herramientas de la ley, ninguna ley es perfecta, que realmente no son adecuadas, ¿no? Algunas de ellas las que establecen las acciones de recomposición patrimonial. Sí, Bueno, la Marisol, se quiebra. va a cortar y para que no se corte y no nos podamos saludar, te agradezco por todos tus aportes. No nos queda tiempo para contestar algunas preguntas, hay algunos elogios. Acá la doctora Oso dice que fuiste la precursora en el ámbito de Ah, bueno. aplicación de créditos, Es muy, antes que muy Vicentini. generosa la doctora Otto, sí, Antes que es muy Vicentini, dice. estudiosa, sí, Sí, es es una verdad, autoridad en la materia, sí, 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 y además síndica, síndica, ¿no? sí, 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 Como sí, sí. síndica. Y Claro, bueno, entonces Marisol, te agradezco en forma personal también por tu tiempo, por todo tu saber. Y bueno, vamos a seguramente a repetir. Gracias por haber estado en este primer conversatorio del año 2021. Y a todos sí, aquellos que no podemos responder a las preguntas, háganlas a través de la fanpage del sí, Grupo sí, sí, Professional o tal cual. Instagram y vos seguramente vas a poder en algún momento Sí, sí, contestarlas. yo, sí, desde ya, y además un privilegio enorme por Ujú. haber podido compartir con vos el inicio, no por ahí inmerecido, pero te agradezco mucho a vos y agradezco mucho también a la empresa, al grupo profesional, que siempre nos tiene al tanto de con tanta actividad académica de excelente nivel. Nuestros queridos amigos Hugo Duvaldo y Patricia Galvano, Muy bien, sí. principalmente directivos, que nos tienen actualizados en todas las materias. Realmente no hay nada que falte, es una editorial magnífica, Genial. que de primer nivel realmente. Así que un placer enorme, les mando un beso a todos y si en lo que yo pueda ayudar, una humilde voluntariosa, simplemente, no Bueno, nada de lo que vos sos dijiste humilde, vos. pero bueno, sos grande, para nosotros sos grande, Marisol. Bueno, bueno, un beso enorme. Un beso, Marisol. Hasta cualquier Gracias. momento. Chau, Nos vemos. chau. Chao, chao.